Vamos a dedicar parte de la sesión de hoy a hablar de servicio ecosistémico. Los servicios ecosistémicos es un concepto muy fácil de entender, que ya tenéis todos los instrumentos para comprenderlo bien, pero que tiene una importancia capital en la búsqueda de esa sostenibilidad y en el manejo de recursos naturales. Y cada vez los tendrá más. Eh, Perdonadme que alguien quiere entrar. Ya había entrado, vale. Bueno, el concepto, como digo, es muy sencillo de entender, por eso vamos a dedicarle muy poco rato a hablar sobre el tema. El origen del concepto de servicio ecosistémico es paralelo al concepto de desarrollo sostenible, que como imagino conocéis, surgió en la década de los 80 del siglo pasado, como consecuencia del llamado informe Brundtland, elaborado por las Naciones Unidas, en el que se ponía de manifiesto por primera vez de manera internacional la necesidad de buscar una fórmula de desarrollo de la actividad económica que fuera compatible con el mantenimiento de la estructura biológica y ecológica en el planeta. Y de ahí derivó la Cumbre del Río del año 92, etcétera, etcétera. Bueno, el concepto de servicio ecosistémico se basa, o para entenderlo bien hay que entender pues, un poquito de ecología, que ya vosotros entendéis esto de sobra. Se basa en dos elementos clave. El primero de ellos es el concepto de estructura y funcionamiento ecológico, que en este esquema, que procede de un proyecto que describiré ahora, se agrupa mediante la idea de valores intrínsecos. Esto es lo que conocemos de ecología. Esta es la estructura y funcionamiento de esos ecosistemas. La estructura pues, podría ser la forma y las características que tiene un ecosistema, un bosque o una laguna o el océano, cualquier estructura de un sistema ecológico. Y el funcionamiento, pues también lo hemos visto. Pues, por ejemplo, la productividad primaria o la descomposición o la polinización son ejemplos de funciones ecosistémicas, perdón, del funcionamiento de ese ecosistema, ¿vale? Y de ahí derivan una serie de elementos que se denominan funciones de los ecosistemas, que es muy parecido al concepto este de funcionamiento ecológico y deriva de ahí. Tanto de la estructura como del funcionamiento aparecen una serie de elementos que se denominan funciones de los ecosistemas, que viene a ser como elementos que son potencialmente útiles para generar el siguiente escalón, que son los servicios del ecosistema, que son, en este último escalón, se refiere a aquellos bienes que generan los ecosistemas y que son potencialmente útiles para el ser humano y que en el fondo, al final, contribuyen al bienestar humano. Bien. Entonces se establece así una cascada desde el concepto de naturaleza, tal y como hemos descrito esta mañana en la sesión con Javier, hasta el bienestar del ser humano. Y se pone de manifiesto algo que para nosotros es algo obvio, y es que no es posible bienestar sin unos ecosistemas saludables que desarrollen unas funciones adecuadas que a su vez provean de una serie de servicios. Para nosotros, digo que para nosotros tiene poca novedad este hilo argumental, porque bueno, estamos familiarizados con esta historia, ¿no? Es decir, tanto vosotros como yo, pues pertenecemos de alguna manera al conjunto de personas que conocen un poquito de cómo funciona el sistema. Pero la mayor parte de la población y muchos tomadores de decisiones no son plenamente conscientes de esta cascada de situaciones o esa cascada de consecuencias, ¿no? Por tanto, el hecho de que las Naciones Unidas en sus documentos pusiera de manifiesto esto en los años 90 y principios de los 2000, pues es algo muy relevante que tiene un gran valor político, ¿no? Hay multitud de funciones, perdón, de definiciones de servicio y no voy a extenderme en eso demasiado aquí. En esta tabla solamente voy a resumir un poquito esto, se muestra cómo la definición de servicio cambia en función del tipo de estudio que estemos realizando. Para un ecólogo, los servicios ecosistémicos se pueden definir como las condiciones y procesos que nos permiten mantener la vida y conseguir el bienestar de los seres humanos.
y también se puede definir como el conjunto de funciones de los ecosistemas. Y básicamente tiene una componente más ecológica, más ecosistémica, más relacionado con lo que hemos estado viendo durante la asignatura. Sin embargo, si le preguntáramos a un economista en qué consisten los servicios ecosistémicos, pues nos diría que pondría delante la palabra beneficio. Pondría delante el concepto de extracción de un recurso por parte del ser humano hacia la naturaleza con objeto de obtener un beneficio directo o indirecto, ¿no? Y probablemente incorporaría una componente económica, una valorización económica de esos recursos, ¿no? Ya habéis dado economía, imagino, y estaréis familiarizados con esta idea, con el concepto de externalidad ambiental, ¿no? ¿Esto os suena o no? Sí. Ujú, bien. Bueno, pues de alguna manera el concepto de servicio ecosistémico aplicado a la economía era un intento de internalizar las externalidades, ¿no? De incorporar al discurso económico el- la componente de extracción de recursos del medio, ¿no? Todo eso se desvirtúa de alguna manera en algunas ocasiones si se pone el valor por delante porque nos permite decir, bueno, si este ecosistema tiene tanto valor económico, pues toma tanto valor económico y lo destruyo, ¿no? Cuando en realidad una cosa es el precio y otra cosa es el valor, ¿no? Em, la última definición es la que probablemente sea más adecuada al objetivo que nos planteamos nosotros en esta asignatura y se refiere a los beneficios que tiene el ser humano de los ecosistemas, pero sin darle una componente ambiental, perdón, económica. Y tiene como valor añadido que define una serie de tipos de servicios, que son los que veremos ahora, ¿no? La Nación Unida, a través de un proyecto que se llamaba Millennium Assessment, que evaluación de los ecosistemas del milenio, definió una serie de tipos de servicios ecosistémicos. ¿Esto lo habéis visto en algún sitio? ¿O ha contado alguien esta historia de servicios? No. Vale. Bien. Bueno, pues como digo, según las Naciones Unidas hay cuatro grandes tipos de servicios ecosistémicos, que estas clasificaciones también varían y según donde preguntes, pues tenemos un tipo u otro, ¿no? Vamos a verlo muy por encima. El primer tipo de servicio es el más fácil de entender, son los servicios de provisión, que se caracteriza porque son productos físicos que extraemos de los ecosistemas. Aquí estaría, pues, los conceptos, esto estaría muy relacionado con funciones ecosistémicas que hayamos visto, pues la producción primaria, la producción secundaria, etcétera. Cuando extraemos carne de un ecosistema, cuando cazamos, pues estamos extrayendo producción secundaria de dicho ecosistema. Cuando extraemos madera muerta, pues estamos modificando de alguna manera el papel de los descomponedores y así sucesivamente, ¿no? Este es, digamos, el tipo de servicio más fácil de entender. Luego tenemos otro tipo de servicios que son los servicios de regulación, que son un poquito más complejos y que están relacionados no tanto con la estructura del ecosistema, sino con los mecanismos de autorregulación que tiene dicho ecosistema. Y ahí se incluye pues, la regulación del clima, la regulación de enfermedades, que ahora por desgracia lo tenemos muy evidente, ¿no? Regulación del ciclo hidrológico, etcétera, etcétera. El caso de la pandemia que estamos sufriendo, pues es un ejemplo buenísimo de cómo un mal uso de los ecosistemas provoca un fallo en la regulación de las enfermedades y hace que una enfermedad que no es propia del ser humano pues salga de ecosistemas perturbados y nos afecte hasta el punto de poner en jaque todo nuestro sistema económico. El tercer grupo de servicios son servicios culturales. Son fácilmente comprensibles, pero difícilmente cuantificables, puesto que son bastante intangibles. Y tiene que ver con las emociones, con cómo los seres humanos pues, nos sentimos cuando nos asomamos por la ventana y vemos un río o una vegetación de ribera o no, o vemos una industria contaminante, ¿no? Tiene que ver pues, con esos ejemplos que tienen ahí, que veis ahí, ¿no? Con aspectos recreativos, espirituales y religiosos, con estéticos, de inspiración, etcétera, etcétera. Y que no hacen más que poner de manifiesto, constatar que seguimos siendo animales naturales, ¿no? Que esa distinción que hacemos entre naturaleza y humanidad, pues bueno, de alguna manera artificial, ¿no? Y por último, hay un conjunto de servicios muy ambiguo, muy líquido, muy difícilmente
eh, aprehendible, ¿no? Tangible, que son los servicios de soporte y que se refieren a aquellos servicios que son fundamentales para que los demás existan y tienen que ver con elementos fundamentales de los ecosistemas. En concreto, en ecosistemas terrestres tienen que ver con la formación de suelo, con el reciclaje de nutrientes y con la producción primaria, ¿no? Es la producción primaria la que provee de todo esto, de todos estos servicios de provisión, ¿no? Es el reciclado de nutrientes y la formación de suelo la que provee, la que de alguna manera permite la existencia de servicios ecosistémicos de regulación. En el fondo, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos más de todo esto. En el fondo, el lenguaje, perdón, en el fondo la incorporación del concepto de servicio ecosistémico, su principal aportación, esto es mi opinión, su principal aportación es que nos da una lengua franca, un lenguaje para un mínimo común denominador lingüístico, para entendernos distintos colectivos profesionales. A un gestor, a un político, a un economista le resulta difícil entender la ecología, como la hemos visto nosotros, le llevaría un tiempo, igual que nos ha llevado a nosotros. Sin embargo, le resulta fácil entender esa cascada y estos tipos de servicios que hemos visto aquí, ¿no? De alguna manera es una forma de reducir la complejidad, simplificar y facilitar la comprensión de un sistema que es realmente complejo. Y esto ha hecho que la idea de servicios ecosistémicos entre fácilmente, está entrando con cierta facilidad en los informes y en los trabajos que generan los tomadores de decisiones. Es decir, mira, y esto ahora que lo pienso puede ser una buena pregunta para Nacho, para el señor este que va a ayudarnos en la sesión de práctica de la semana que viene. ¿En qué medida él en su trabajo está familiarizado con el concepto de servicio ecosistémico? Si no lo está, lo entenderá rápido y seguro que se alinea con ese discurso. Bueno, no tengo mucho más que deciros en este sentido. Os pasaré obviamente la presentación esta. Y bueno, solamente aquí en este esquema se pone de manifiesto en un proyecto de la ONU, este que os comentaba antes de la evaluación de los ecosistemas del milenio, la relación entre los ecosistemas, los servicios ecosistémicos y los constituyentes del bienestar. Esto que hace 20 o 30 años podía ser una cosa un poco naif y de hippie, pues hoy día pues, constituye los pilares básicos de la construcción de la política ambiental a escala de las Naciones Unidas, ¿no? Es decir, hablar de bienestar y de su relación con los servicios ecosistémicos es algo que se considera fundamental y claramente demostrado. Bueno, solamente hablar un poquito del proyecto este de la evaluación del ecosistema del minerio, que consistió en cuantificar qué importancia, cuáles eran y qué peso tenían los ecosistemas de distintos, perdón, los servicios de distintos tipos de ecosistemas. Ese proyecto se trasladó a los distintos países y en España tomó la forma de este proyecto que se llama Ecomilenio, que ahí tenéis la página web. Y en esa página web podéis tener muchísima información sobre este asunto y podéis ver una cuantificación de esos servicios, podéis ver tablas, podéis ver incluso cartografía de distribución de ecosistemas y también de cuantificación de dichos servicios, de cómo en cada ecosistema un servicio tiene más importancia que en otro. Y también veréis tendencias de cambio de dicho ecosistema de dicho servicio en distintos ecosistemas. Aquí tenemos un ejemplo de la evolución de los servicios en matorrales, en bosques y matorrales mediterráneos. Y se puede ver cómo ha habido evoluciones positivas, neutras o negativas en distintos tipos de servicios dentro de los tres grupos fundamentales que hemos descrito antes. En definitiva, los servicios ecosistémicos es una jerga, no voy a contaros más cosas de esto en realidad porque no quiero dedicarle más tiempo. Pero quiero dejaros claro que el hecho de que no le dediquemos tiempo no quiere decir que no sea importante. Esto es muy, muy, muy importante. Solo que con esto que tenemos ya tenéis
una información mínima como para ir tirando vosotros del hilo si lo consideráis adecuado. Os decía antes que este discurso de los servicios ecosistémicos es muy útil nos permite comprender la ecología casi en su conjunto. Es decir, podemos describir todo lo que hemos visto durante la asignatura en términos de servicio ecosistémico, ¿no? También nos permite comparar lo que ocurre en un sitio con lo que ocurre en otro. Es diferente. Es más fácil comparar dos sitios en términos de cuántos servicios generan y cuál es el estado de esos servicios que compararlo en términos de biodiversidad o de composición específica o de producción primaria. Porque estos conceptos ecológicos son más típicos del sitio, están más relacionados con el sitio y es más difícil hacer la comparación a esa escala. Es como si imaginad que estamos intentando comparar la calidad de vida, cómo se vive en dos países muy diferentes, cómo viven en la sabana africana los masái en comparación a cómo viven en Finlandia en cuanto a felicidad o bienestar. Pues probablemente si nos fijamos en el tamaño de sus dientes o la cantidad de pelo que le sale en la oreja y tratamos de comparar, pues no tendremos información muy válida, ¿no? Porque ese tipo de descriptores apelan o inciden a cuestiones muy básicas del individuo, muy relacionadas con su estructura y con su funcionamiento. Sin embargo, si buscamos conceptos más abstractos como, por ejemplo, pues no sé, me he metido en un jardín yo solo con este ejemplo, pero bueno, como por ejemplo número de atardeceres que ven, me he puesto demasiado romántico, perdón, pues sí que sería algo más fácilmente relacionado con el nivel de bienestar o con la felicidad de esa persona, ¿no? O la cantidad de alimentos que ingieren o algo así, sí que están más cerca de ese concepto de bienestar que perseguimos, ¿no? Y por eso el equivalente a los servicios ecosistémicos, el equivalente a esas preguntas más globales serían los servicios ecosistémicos. ¿Alguna pregunta? No. No tenéis preguntas. Estáis cansados, ¿verdad? Yo también. Estamos cansados todos de esta dinámica un poco loca. Bueno, pues entonces si no tenéis preguntas voy a... Ah, no, perdón, se me olvidaba. Os traigo aquí os traía un vídeo que quería, un vídeo muy cortito que dura solo 3 minutos y medio, que lo voy a poner porque creo que es interesante. Es un vídeo de la Comisión Europea en la que habla de servicios ecosistémicos. Entonces no va a deciros nada nuevo, es decir, nada que no hayamos visto aquí, pero sí quiero que lo veáis porque es un discurso oficial de probablemente la mayor institución supranacional que existe en el planeta, que es la Unión Europea, que rige nuestros destinos en buena medida, ¿no? Entonces, quiero que lo veáis con esa perspectiva. Without nature, human life wouldn't be possible. We sometimes forget this basic principle. Even more often, we don't realize all the goods and services ecosystems provide us, from food, clean air and water, to shelter and medicine, mechanisms for climate regulation and pollination, just to mention a few. Our economies and our society's dependence on these natural resources is clearly underestimated. Yet globally, these services are worth trillions of euros. Together, insect pollination benefits 75% of crops around the world, ensuring a secure supply of food and healthy and varied diets. In Europe alone, the pollination service to commercial crops is valued at 22 billion euro. We are protecting biodiversity because it is the right and ethical thing to do, but also because it is in our self-interest. But this valuable natural capital remains under threat, day after day.
Mainly due to human activities, biodiversity is disappearing faster than ever. Ecosystems are constantly degraded and their capacity to provide services is compromised. It represents enormous social and economic costs, mainly deflected to the poor and to future generations. The real problem is that the value of nature's services is still largely invisible to decision makers in businesses and governments. And the principal reason is that the value of natural capital is not measured and therefore it's not valued. Solutions based on nature instead of built infrastructure have proven to be cost-efficient ways of achieving the same or even better results, and at the same time creating more decent jobs while protecting the environment. We live on a finite planet and are fundamentally dependent on nature for our very existence. Recognizing the value of ecosystems and their services and seeing them as a part of the solution to societal challenges is the only way to ensure human well-being in the long term. As a first step forward, the European Union, already committed to halting the loss of biodiversity and to restoring ecosystems, has launched MAS. This ambitious programme aims at mapping and assessing ecosystems and services provided all over the Union. The ultimate objective is to highlight the natural capital we have and the benefits it gives us. And then, to rethink our perception of wealth in order to live well within the limits of the planet. Bueno, pues ya sí que terminamos con esta parte. Paro la grabación.